Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Yuri Díaz y te doy la bienvenida a este canal. El día de hoy te quiero hablar o compartir un secreto para que nuestras begonias estén hermosas, florecidas, grandes, sanas, porque son unas de esas plantas que podemos disfrutar ya sea por lo bonito de sus hojas, por sus flores, por la planta en general. Son muy decorativas, entonces creo que todos nos hemos inclinado por estas plantas y siempre nos resulta algo difícil porque son propensas a plaga, no crecen, se estanca, no florece. Entonces quiero compartirte cuál es el secreto para que las begonias se mantengan bonitas, sanas y florezcan. Así que te invito a que me acompañes a lo largo de este video. Antes de comenzar, recuerda suscribirte a mi canal, compartir mis videos, dejar un comentario, un me gusta. Siempre estoy pendiente de todos sus comentarios y ahora sí, bienvenidos. Bueno, ahora sí, para que iniciemos. Y el secreto radica en el sustrato. Dependiendo de las condiciones que tenga el sustrato, las begonias se van a desarrollar adecuadamente. Sé que suena muy sencillo, muy básico, como muy fácil de aplicar, pero para muchos nos resulta complicado y más aún si estamos iniciando en este mundo de las begonias. Hay que irnos por lo sencillo, preparar un sustrato básico que tenga 3 materiales o 2 si es posible, pero el sustrato consiste en tierra negra, cualquier tierra que ustedes utilicen para preparar el sustrato. Esta tierra negra es más que todo la base para preparar el sustrato. Un abono orgánico, si nosotros lo preparamos, como es mi caso, que haya cumplido ese periodo de descomposición, que no tenga restos de cáscara o de algún material que esté todavía en un periodo de descomposición y el resto del abono esté ya descompuesto. Lo importante es que todo ese abono orgánico ya haya cumplido el periodo de descomposición. En mi caso preparo compost y toma unos 3 meses en estar listo. Y teniendo la tierra negra, el abono orgánico, aplicar un material para drenar. Como pueden ver, para los que ya me siguen hace muchísimo tiempo, he variado demasiado el sustrato y eso es porque nosotros nos vamos dando cuenta que funciona, que no. Voy a aplicar un poquito más de esto para tener estos resultados. Entonces todo esto se basa como en experimentar con nuestras plantas, que les va bien, que les gusta, que no. Y en mi caso, como preparo el abono orgánico, lo que hago es, como hay mucho materia orgánica, algunas más que todos los que son palitos, ese periodo de descomposición es algo más extendido. Entonces lo que hago es retirarlos manualmente y de esa manera, para que quede más limpio o tenga menos materia vegetal de tamaños grandes. No la cierno por 2 razones, porque es algo, para mí implica un esfuerzo físico bastante grande en torno. Y segundo, porque hay restos de algunos troncos, palitos, que me ayudan a facilitar el drenaje del sustrato. Por esa razón no los retiro, pero los que sí son de un tamaño bastante grande, eso sí los retiro manualmente. Y tampoco los quiero confundir, que les había mencionado, que cerciorarse de que el abono orgánico haya cumplido ese periodo de descomposición. Lo que son las cáscaras, llegan muchísimas bacterias, hongos, microorganismos que descomponen estos materiales. Entonces, si están en ese periodo de descomposición, aún no están descompuestos, eso sí nos pueden generar cierto problema con las begonias, lo que son palitos, y ya su cáscara, su corteza está descompuesta, no vamos a tener ningún problema. Entonces, para hacer ahí esa aclaración. Bueno, ya teniendo listo el abono orgánico, lo que hago es mezclarlo con la tierra negra. Ahora sí, la proporción que utilizo, esta también ha venido variando desde hace muchísimo tiempo. Anteriormente utilizaba más cantidad de tierra, y actualmente utilizo 50% de tierra negra y 50% de abono orgánico. Mezclo bastante bien
y si veo que es necesario, que no hay los suficientes palitos para mejorar el drenaje, lo que aplico es lo que alcanza mi mano de cáscara de huevo, que debe estar seca al sol o tostada, para no incentivar la presencia de hongos en las begonias. Mezclo muy bien estos tres materiales y estaría listo el sustrato para nuestras plantas. Y nosotros preparamos un sustrato dependiendo los materiales que nosotros utilizamos para preparar el sustrato, las cantidades que utilizamos. Vamos a influir directamente en los tiempos de riego en el que el sustrato va a mantener la humedad. Entonces por eso es tan variable el riego y no es lo mismo si preparo un sustrato que tenga un 80% de tierra negra y un 20% de abono orgánico, con uno que tenga 80% de abono orgánico y un 20% de tierra negra. En el primer caso tenemos que regar más seguido, porque la tierra negra no, dependiendo también de la cantidad de materia orgánica que tenga, no va a retener la humedad. Así que ese 20% no va a ser suficiente para retener por varios días la humedad en el sustrato. Y si aplicamos 80% de abono orgánico y un 20% de tierra negra, tenemos que hacer el riego en periodos más largos. Y aquí es donde pecamos todos, porque las begonias en especial, ya les voy a hablar de dos grupos que las he clasificado, son más propensas a la humedad del sustrato. ¿Qué pasa? Que cuando el sustrato está encharcado con una humedad excesiva, las raíces de las begonias no se van a poder desplazar libremente en el sustrato, lo que va a provocar estancamiento, pudrición de la planta. Muchas veces el exceso de humedad también se ve representado en hojas amarillas, pierde las hojas la planta, incluso aborta botones de floración. Entonces, cuando apenas inicié con las begonias me resultaba algo complicado y mi error siempre radicaba en la humedad del sustrato. De ahí también se desprenden algunas enfermedades, hongos, plaga. Entonces, si mantenemos el sustrato, su fuente de energía, en buenas condiciones, la planta también lo va a reflejar en una floración abundante, frondosa, bonita, tal. Siempre utilizo tierra negra, abono orgánico y un material para drenar. Con eso es todo. A veces lo simple resulta mucho más fácil de aplicar y obtenemos mejores resultados que una mezcla de un montón de materiales que muchas veces hasta desconocemos por qué los utilizamos, pero nos aferramos a eso y mezclamos todo lo que encontramos. Bueno, y el tema del sustrato vendría a ser el 70% para que nuestras begonias estén bonitas. Ahora bien, ¿en qué repercute el otro 30%? El otro 30% está en mantener esas condiciones del sustrato. Y aquí les quiero hablar un poquito más de los dos grupos. Existen, bueno, para mí, dos grupos de begonias que son el primer grupo la conforman las begonias tuberosas, sempenflorens, rex, y el segundo grupo las arbustivas, que vienen siendo las begonias ala de ángel, las maculatas, la coccinea, esas que crecen un poquito más alto y su tallo es bastante leñoso. En el primer grupo estas plantas son muy susceptibles al exceso de humedad en el sustrato, como ya les había mencionado. Entonces, en este grupo vamos a ser un poco más cuidadosos, vamos a estar más pendientes del sustrato, que esté seco para regar, o que esté, si ya tenemos un poquito más de experiencia, que esté semihúmedo para poder regar. Las begonias soportan mejor estar seco el sustrato que estar encharcado. En este primer grupo, como nos podemos dar cuenta, sus tallos son mucho más compactos y tienen una gran cantidad de agua, por eso son tan susceptibles al exceso de humedad en el sustrato. Sus tallos y sus hojas tienen un alto porcentaje de agua. Como son de flores, se caracterizan por esa floración y por esas hojas bonitas. Entonces, lo que tenemos que hacer cuando vayamos a fertilizarla, lo que podemos hacer es fertilizarla de dos maneras, con abonos orgánicos o abonos inorgánicos. En el primer caso, cerciorarnos de que el abono orgánico esté seco para poderlo aplicar. Podemos
retirar algo de sustrato y aplicamos una gran cantidad de abono orgánico. Importante que el abono orgánico no tenga contacto con el tallo ni las hojas, bueno, más que todo con el tallo principal de la begonia. Luego podemos tapar con una fina capa de tierra y este tipo de abono con abonos orgánicos lo podemos hacer durante la floración. Previo a la floración, puede ser a los 4 meses o cuando ya empezamos a ver algunos botoncitos o que la planta ya se ha desarrollado bastante bien, aplicamos una pequeña cantidad de abono orgánico, puede ser triple 15, cualquier abono inorgánico, y cerciorarnos que esté lo más lejano posible de las begonias, que no vaya a tener contacto, porque estos productos sí que le hacen daño, las afectan considerablemente a las begonias. Entonces es importante. Y cuando vayamos a abonar con abonos orgánicos o abonos inorgánicos, hacerlo cuando el sustrato esté húmedo. Porque cuando abonamos con abonos orgánicos, estamos introduciendo un montón de microorganismos al sustrato y este debe estar en las condiciones ideales de humedad para que se puedan como distribuir en ese espacio. Si está seco, no vamos a estar haciendo nada porque no están las condiciones para que ellos puedan habitar todo ese espacio. Y con los abonos inorgánicos para que se empiece a disolver y la planta lo pueda asimilar. Y en el segundo grupo encontramos a las arbustivas, que ya les había mencionado cuáles conforman este grupo. Son plantas mucho más resistentes debido a las características de sus tallos. Son alargados y leñosos más que todo. Son mucho más resistentes al exceso de humedad en el sustrato, al ataque de plagas, de hongos. Y no necesariamente tenemos que hacer el mismo tipo de abonado que las del primer grupo. A estas de acá las podemos abonar con abonos orgánicos durante toda la etapa de crecimiento, floración de las begonias. No necesitan aplicar abonos inorgánicos. En mi caso aplico muy poco, las abono muy poco a ellas. Abono todas mis plantas. Si ya me sobra algo, aplico abono inorgánico. De lo contrario, no las abono y les va bastante bien. Y lo que sí hago, y me olvidé mencionarles con las del primer grupo, es regarlas, si es posible, una vez por mes, con una preparación que hago que es abono orgánico líquido. Entonces le echo al agua que voy a regar a todas mis plantas. Y con esa mezcla riego mis begonias. Importante que solo sea al sustrato. He tenido algunos inconvenientes porque estaba con esta misma solución fumigando a mis begonias, a todas mis plantas, pero tuve algunos inconvenientes con las begonias, así que no las estoy fumigando el follaje, simplemente estoy aplicando esa mezcla al sustrato. Y yo sé que lo que les acabo de mencionar parece algo muy básico, muy sencillo, como que no tiene ningún impacto en nuestras plantas. Y eso es lo que he podido evidenciar durante todos estos años con estas plantas, porque las begonias son unas de ese grupo más complicado. Por ejemplo, los geranios diatras son muy fáciles de cuidar, geranios malbón, coronas de espinas, peraneras, geranios pensamiento. Son muy fáciles de cuidar. Las que me han resultado complicado son las begonias, y por lo mismo he aprendido bastante de ellas, qué les gusta, qué no les gusta, qué les va bien, qué necesitan, qué les puedo ofrecer para que estén como ahí en esos ambientes ideales para ellas. Y eso creo que ha sido todo por el video del día de hoy. Espero haber sido lo más clara posible para que puedan aplicar este consejo. No es ningún secreto, más bien es un consejo para que sus begonias estén bonitas. Espero estos consejos les sean útiles, que obtengan buenos resultados, y los estaré esperando en los comentarios si les funcionó, no les funcionó, qué otros consejos aplican para tener buenos resultados con estas plantas. Y eso ha sido todo por el video del día de hoy.
Me gusta muchísimo volverlos a saludar aquí en mi jardín y gracias a todos por estar.